Bien, les saludo en esta hora, en este mediodía ya, de este día domingo, y siempre agradecido de Dios por las misericordias, por las bondades del Señor para con nosotros. Hoy día, sin duda, es un día especial también porque es un día donde el país, nuestro país, Chile, está en un proceso de votaciones y tomando sin duda decisiones importantes, digamos, en su trajín, en su quehacer nacional, algo trascendental, digamos, para nuestro país. Por lo tanto, hay mucha gente de todas partes, ¿no es cierto?, sumada a este evento tan significativo. Por lo tanto, sí, es un día especial. Y por otro lado también, hablando de días especiales, saludo y les comento también ayer, el día de ayer sábado, estuve en un hogar haciendo una ceremonia, celebrando los 50 años de matrimonio de nuestra hermana Silvia Muñoz, su esposo Hugo y toda su familia que estaba allí, así que fue un momento muy especial también el poder celebrar estos 50 años de matrimonio en esa familia. Y lo digo porque 50 años son 50 años, es toda prácticamente una vida. Entonces creo que es muy relevante poder celebrar estas fechas importantes, ¿no es cierto?, donde algunos le dan esa relevancia y sin duda hay mucha vivencia ahí también. Lo que quiero hablar en esta hora es acerca de hombres con decisión. Y quiero basarlo allí en la historia de Jesús y Nicodemo en el libro de Juan, capítulo 3, versículos 1 al 9 y 10, también, donde dice así la Escritura en el nombre del Señor: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto, te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto, te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Bueno, este es un hermoso diálogo que nosotros encontramos en la Escritura y tiene mucho que ver, sin duda, con lo que voy a hablar en esta mañana acerca de hombres con decisión. Hombres con decisión, ¿no es cierto? Estoy hablando de decisiones que son parte de la vida, son parte de nuestro quehacer diario, permanente. Siempre estamos tomando decisiones, ya sea en las cosas domésticas, ya sea en una proyección de estudio, ya sea en algo laboral o como lo que está ocurriendo en nuestro país en este momento, una decisión de país. Por lo tanto, las decisiones son parte nuestra, son parte de nuestra vida, sea estas buenas decisiones o malas decisiones, o aquellas que creíamos que eran buenas decisiones, pero al final del camino nos dimos cuenta que no eran muy buenas decisiones, ¿verdad? Entonces, pero siempre estamos en eso, es parte de nuestra vida tomar decisiones y especialmente si estas están motivadas por Dios. Hay personajes en la Escritura, hay personajes en la historia de la Biblia, ¿no es cierto?, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, hombres que Dios llamó, que han tenido que detenerse en su quehacer diario frente al llamado de Dios,
han tenido que creer, ¿verdad?, a lo que Dios sin duda le ha puesto en su corazón, han tenido que pensar, decidir y actuar. Cuando estos tomaron esas decisiones, obedecieron a Dios y pusieron en práctica la voluntad del Señor, muchos de ellos marcaron sus vidas ya sea para bien o para mal, aquellos que tomaron malas decisiones, y marcaron también su descendencia y marcaron también la historia. Cuando hablamos de malas decisiones, bueno, no me queda otra cosa que comenzar trayendo a la memoria lo que pasó en el huerto del Edén con Adán y Eva. La Biblia nos dice que estos hombres, esta primera pareja, ¿no es cierto?, a lo cual Dios bendijo y Dios los colocó allí en ese lugar con un propósito, con privilegios, y que posteriormente a sus malas decisiones y específicamente a no obedecer a Dios, marcaron toda la humanidad y lo hicieron con el pecado de la desobediencia, ¿verdad?, que al mismo tiempo trajo otras consecuencias. Esto lo leemos en Romanos 5:12, donde dice que el pecado entró en el mundo por un hombre. Y cuando el pecado entró a través de este hombre, de Adán y Eva, ¿no es cierto?, específicamente de Adán, que es la cabeza en ese pecado y que Dios lo responsabiliza, ¿verdad?, principalmente, entró también con ese pecado la muerte. Eso dice en Romanos 5:12. Pero hay otros ejemplos, buenos ejemplos también que encontramos en la Escritura, como el caso de Noé y su familia. Esto lo vemos en Génesis capítulo 6, versículos 12, 14 y 17. Noé creía en Dios incondicionalmente y a sus promesas. Y como el pecado había llenado la tierra, eso dice la Biblia, Dios eleva un juicio sobre la humanidad, un juicio de exterminar la raza humana pecaminosa por medio de un diluvio. Y la única forma de librarse de este juicio era construir un arca lo suficientemente grande para salvar a toda la especie animal según su género, y por supuesto a la familia de Noé. Por lo que Noé, frente a esta advertencia de Dios o a este juicio de Dios anunciado, entonces él tuvo que decidir obedecer, porque si él creía en Dios incondicionalmente, él tuvo que tomar aquí una decisión, obedecer a lo que Dios le estaba diciendo y comenzar a construir un arca. El tema es que Noé tuvo que construir un arca con dimensiones que no conocía. Y por otro lado, tampoco conocía o imaginaba un diluvio. Por eso el libro de Hebreos dice en el capítulo 11, versículo 7, por la fe Noé construyó un arca, por la fe. Lo hizo por la fe. ¿Por qué decimos que lo hizo por la fe? Solamente, digamos, una aclaración o algo que pueda sustentar lo que estoy diciendo. En Génesis 2:6 dice que un vapor subía y regaba toda la tierra. Entonces, frente a esta realidad natural, es difícil no verse enfrentado a tomar una decisión sin cuestionar la petición de Dios y la amenaza de un diluvio si ni siquiera conocían la lluvia. Solamente lo que dice la Escritura, un vapor subía y regaba toda la tierra. Por lo tanto, la decisión que llevó a Noé a comprometer su familia para comenzar a construir un arca de un diluvio que ellos ni siquiera se imaginaban, entonces sin duda fue un acto tremendo de esa fe incondicional a Dios y de creerle a Dios, pero tomaron una decisión. Tenemos el caso también del llamado de Abraham, el padre de la nación hebrea, o lo que nosotros hoy día conocemos como Israel. En Génesis 12, versículos 1 y 2, dice que Dios llama a Abraham desde Ur. Ur era una ciudad caldea, una ciudad extremadamente idólatra. Abraham, la familia de ellos, también eran idólatras. Por lo tanto,
no estaban ellos exentos de involucrarse en los actos idolátricos, porque todo ese lugar estaba infectado por la idolatría. Josué 24, capítulo 24, versículos 2 y 3 dice: Taré, padre de Abraham, y Nacor servían a dioses extraños en Ur. Y logramos entender que Abraham también lo hacía, porque ellos no conocían otra cosa que la idolatría, lo que ellos creían que era su fe, ¿verdad?, que estaba o evidenciaba su necesidad de Dios. Y Abraham, frente al llamado de Dios, toma una decisión. Y una decisión quizás con matices aún de idolatría, ya que ellos creían en muchos dioses. Y nada dice que ellos sí estaban creyendo, pero probablemente estaban creyendo en un Dios más, y no concretamente en el Dios verdadero. Seguramente en su trayecto a la obediencia se fueron dando cuenta que estaban tratando con el Dios único y eterno, pero tomaron una decisión de fe hacia el llamado de Dios para hacer la voluntad de Dios, para conocer personalmente, íntimamente al Dios verdadero. Por lo tanto, llegamos a esta historia final, la historia de Jesús y Nicodemo en Juan capítulo 3, versículos 1 al 10. Pero dicen los primeros versículos que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Nicodemo era uno de los judíos que también había quedado fascinado con los milagros de Jesús. En el capítulo 2 del mismo libro de Juan, versículo 23, dice que muchos creyeron en su nombre viendo las señales que él hacía. Y esto fue lo primero que Nicodemo dijo cuando se acercó a Jesús. Le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Por lo tanto, eso indica que Nicodemo era uno de los que había visto los milagros de Jesús y uno de los que había quedado maravillado con Jesús. Pero a lo largo del diálogo de esta experiencia de Jesús con Nicodemo, que ambos tuvieron, obviamente, quedó en evidencia que a pesar de la admiración de las obras de Jesús que le producían a él y a otros más, todavía no había llegado a entender la necesidad del nuevo nacimiento. Dice la Escritura que Nicodemo era un hombre de los fariseos, o sea, pertenecía a la secta de los fariseos. Los fariseos eran la secta más numerosa y respetada dentro del judaísmo en los tiempos de Jesús. Fundamentalmente creían que la salvación debían ganarla por medio de las obras, observando rigurosamente la ley. Sin embargo, a pesar de que pretendían cumplir la ley, la realidad es que habían sustituido, y escuche bien, habían sustituido la palabra de Dios por sus propias tradiciones, y eso no es poco común en nuestro tiempo, ya que hay muchas iglesias que se manejan más por códigos internos denominacionales que por la palabra de Dios. De hecho, hace tiempo atrás, y añado esta experiencia, yo estaba en un lugar de comida, estábamos con otro hermano de nuestra iglesia y había una familia al lado nuestro que venían, porque fue esto casi al mediodía, pero venían de algún culto por ahí en algún sector rural, así lo daban a entender. Nosotros estábamos ahí muy cercano a ellos, así que se lograba entender que estaban conversando de su culto. Nos llamó la atención, dije, son hermanos nuestros, pero también nos llamó algo más poderosamente la atención, que ellos decían de que durante todo ese culto, esa vigilia, porque fue una vigilia de amanecida, entonces ellos ya al final estaban cerrando el culto y ellos decían: y gracias a Dios, Dios se mostró en esa noche, porque al final, decían ellos, se levantó un instrumento de Dios. Son códigos internos, o sea,
Hay iglesias de que si no se levanta un instrumento, no sé cómo lo entienden ellos, a lo mejor la voz de Dios aprobada por esa persona, ellos lo entienden como que la presencia de Dios no estuvo allí. Por lo tanto, ellos calificaban que esa vigilia era del Señor porque al final, antes de irse, se levanta un instrumento. Son códigos internos. Eso no lo dice la Escritura. Eso no está en la Biblia, no está en la doctrina bíblica. Son códigos internos y podríamos seguir añadiendo experiencia de códigos donde la gente le agrega al Evangelio fuera del contexto de la palabra de Dios. Y eso pasaba también con el judaísmo de ese tiempo, que estaba mayormente dirigido por los fariseos y los sacerdotes también, donde las tradiciones pasaron a ser más importantes que la misma palabra del Señor. Bueno, hoy día los judíos se manejan más por el Talmud que por la Torá o por la Tanaj, ¿no es cierto?, que es el Pentateuco o el resto de los libros de la Biblia. Más se manejan por el Talmud, que es como una explicación, un refuerzo a la palabra de Dios. Por lo tanto, los códigos sin duda están en las iglesias diseminadas, ¿verdad?, sin tener ningún fundamento, o en otras religiones como la que acabo de decir. Por lo tanto, Jesús sin duda también conocía a los fariseos. Fariseo significa puro o separado. Pero esta pureza Jesús la delató, la reveló, mostrando que era solamente algo externo. Jesús los acusó de hipocresía, los acusó de exhibicionismo y de tener una actitud santurrona de superioridad sobre el resto de las personas. Y esto, hermanos, también es parte de algunas tendencias que algunas iglesias tienen hoy día. Es como que el Espíritu de Dios está solamente en algunas iglesias, en algunas denominaciones y no en otras. Y esos son también códigos internos. Esas son actitudes santurronas de las iglesias, como diciendo: nosotros tenemos a Dios, nosotros somos más veraces que ustedes, nosotros tenemos el Espíritu Santo, tenemos sus manifestaciones, y menoscabamos a otras denominaciones más fundamentalistas, ¿verdad?, como la nuestra, de la cual yo soy pastor hoy día, de esas iglesias fundamentalistas o tradicionales o históricas también se le llama. Y tenemos ese juego espiritual, ¿verdad?, de espiritualidad, de que el Espíritu de Dios está allí, no está allá, y comenzamos a calificar de una u otra manera. Bueno, los fariseos eran así. Por lo tanto, cualquiera que adopta esta postura de esta forma, entonces se convierte o es la sombra de la figura de un fariseo. Y la Biblia dice que este hombre era un principal entre los judíos, o sea, no era un fariseo común y corriente, sino pertenecía a la curia farisaica, ¿no es cierto?, a los más relevantes, a los más importantes de los fariseos dentro del judaísmo. Era miembro del Sanedrín, la corte suprema de los judíos. Eso lo dice Juan 7, capítulo 7, versículo 50. Además que Jesús le dijo maestro de Israel. Por lo tanto, Jesús también reconocía que era un maestro de la palabra de Dios. Pero aún siendo maestro de la palabra de Dios, no lograba entender el diálogo que estaba teniendo Jesús con él con respecto al nuevo nacimiento. No lo logró entender hasta que Jesús acabadamente le explica qué es lo que significaba el nuevo nacimiento. Y la Biblia dice que este vino a Jesús de noche, o sea, desde el momento en que Jesús entró en el templo. Y esto quiero decirlo, que la actitud de Nicodemo de ir a Jesús de noche también podría haber tenido un fundamento en esto, ya que cuando Jesús entró en el templo y se enfrentó con los mercaderes y cambistas ahí, reivindicando su autoridad mesiánica sobre el templo, se había ganado la oposición de los líderes judíos. En este caso estamos hablando de fariseos y sacerdotes. Por lo que podemos imaginarnos que
la decisión que tomó Nicodemo de ir a Jesús fue una decisión trascendental en su vida, porque estaba rompiendo con los prejuicios acerca de Jesús. Bueno, esto que detalle que da el libro de Juan con respecto a que lo hizo de noche, quizás porque quería toda la atención del maestro. Otros dicen para no perjudicar más a Jesús ante los fariseos. Y también, que es una de las explicaciones más fuertes que hay, es que lo hizo por temor a prejuicios y represalias, ¿no es cierto?, represalias en contra de él, o bien en contra de Jesús mismo y sus discípulos. Pero lo más significativo, hermanos, de esto es que estaban maravillados con Jesús, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Nicodemo había hecho una deducción lógica. Las señales que Jesús hacía evidenciaban que Dios estaba con él. Y parece ser que esta conclusión era compartida también por otros, puesto que dice sabemos, incluyendo probablemente a otros fariseos o miembros del Sanedrín. Respondió Jesús y le dijo: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. En su respuesta, Jesús fue directamente a la clave del asunto. El hombre en su estado actual no puede salvarse por sí mismo. Le hace falta una nueva naturaleza, nacer de arriba, nacer de Dios. Termino con esto. El Señor Jesús tuvo que dedicar tiempo a explicarle que si nacía de la misma manera que la primera vez, todo acabaría siendo igual al final. Por lo tanto, era necesario una nueva naturaleza. Y esa naturaleza solamente se obtenía creyendo en Jesucristo. Con esto termino. Quiero decir que lo único que puede producir cambios radicales en nuestras vidas, que nos acercan a Dios o nos acerquen a Dios, es tomar una decisión. ¿Lo harás tú? ¿Tomaremos una decisión? ¿Quieres decidir caminar con Jesús? Lo podemos hacer delante de Dios, creyendo en Él, tomando una decisión que cambiará tu vida, cambiará esta naturaleza que llevas, esa naturaleza pecaminosa, a la nueva naturaleza que viene y que nace de Jesucristo y que viene del cielo para nosotros. Que el Señor les bendiga. Oramos. Padre, oramos delante de ti. Te bendecimos en esta mañana, en esta hora, y quiero hacerlo, Señor, frente a esta palabra de tomar decisiones en nuestra vida. Si hay personas que han tomado una decisión en esta hora, en esta mañana, si hay personas, Señor, que no te conocen y quieren, Señor, esta nueva naturaleza, esta que viene del cielo, esta que es sobrenatural y que tiene la imagen de Jesucristo, una imagen de un hombre irredento, un hombre redimido, quiero decir. Un hombre, Señor, que cambia esa naturaleza pecaminosa y redenta a esta naturaleza redimida, salvada, un nuevo hombre, una nueva mujer. Podemos hacerlo a través de Jesucristo. Te bendecimos en esta hora, te damos gracias, lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Sigamos en este acto cívico, ¿verdad?, que estamos desarrollando en este día. Y bueno, oramos por nuestro país para que Dios se glorifique, ¿verdad?, en medio nuestro. Gracias, hermanos. Que tengan una linda semana. Amén. ¿Terminé?